Buscadores, bienvenidos. Ahora mismo las 6:14. Estamos en directo emitiendo desde España para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, La Caja de Pandora, Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, Bloque Alternativo y Universo Holístico. Escribía el periodista francés Olivier Cabrera, autor de una guía de lugares malditos, que existen tres lugares condenados. Aquellos que el propio ser humano corrompe, aquellos que son malditos por naturaleza y aquellos donde reside lo sobrenatural. Curiosamente, los bosques cumplen las tres condiciones. ¿Quién no ha tenido alguna vez, algún sueño misterioso relacionado con un bosque, con fenómenos misteriosos sobrenaturales? Se habla incluso del famoso bosque de los suicidios que hay en Japón y otros bosques también encantados que podemos encontrar en todo el mundo. Hoy, en Pandora vamos a hablar de eso, precisamente de los bosques y si pueden ser una puerta interdimensional que nos conecta con otras realidades. Y para ello vamos a hacerlo con dos buenos amigos y colaboradores del programa, como es por una parte, presento de vuestra izquierda a derecha, por una parte a José Luis Nuac, druida y mago celta. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hola a todos. Me encanta esa camiseta que me llevas. Sí, flores, ahí floreada, claro. vida, vitalidad, alegría, claro que sí. Bien falta nos hace a todos. En cambio, Joan Piqué es un hombre elegante, siempre de negro. Boss, Hugo Boss. Gracias. Es importante eso. Joan, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Encantado de estar aquí. Joan es maestro de Reiki, escritor y publicó en su día este libro, que aún podéis encontrar en todas las librerías, también en Amazon está, creo. También está en Amazon. En todas partes lo podéis encontrar. Aokigahara, ¿sí? ¿Lo he pronunciado bien? Aokigahara. Aokigahara. La H en Japón la pronunciamos como J. Como J, así aspirada, ¿no? Aokigahara, el bosque de los suicidas, con prólogo de Marilyn Rosner y epílogo del director de la Casa del Tíbet en Barcelona, Thupten Wonchen. Pues Joan, bienvenido también aquí al programa. Gracias. Los bosques, a ver, ¿hasta qué punto se puede decir que lo sobrenatural está unido a los bosques? Quiero que me hables de vuestras experiencias. Por ejemplo, José Luis, tú que eres druida. De hecho, José Luis Nuac es pionero del druidismo en España. Cuando nadie hablaba de magia celta, hablaba del druidismo, este hombre fue el primero en hablar aquí en nuestro país. José Luis, a ver, ¿a ti qué te ha pasado en los bosques? ¿Qué pasa con los bosques? Pasa que precisamente esa magia de los bosques te invita a buscar los bosques para los buscadores de la auténtica magia. ¿Por qué? Pues porque es un lugar que es un templo natural y esa hora, ese momento interdimensional al atardecer, donde muere el día y empieza la noche, ese es el momento clave para entrar en esa inmensa puerta dimensional que nos ofrece el bosque. Ahí es donde esa inquietud innata en nosotros por el desconocimiento hace que se abra todos esos parámetros que están dentro y al exterior para unificar. Y ahí comienza la aventura y hay que dejarse llevar, porque entre todos los árboles con esos brazos abiertos, dispuestos a acogerte, el musgo, las piedrecitas, los riachuelos, las hojas, las piñas, las bellotas, eso es un mundo realmente mágico. Y cuando te dejas llevar sin expectativa, entonces ocurren experiencias realmente fantásticas, bellísimas, donde se une lo visible y lo invisible, se forma en una excelente unidad. ¿Tú has viajado a otras dimensiones? Sí, a través, sobre todo en el bosque de Brocéliande, allí he vivido experiencias realmente maravillosas. Y en otros, tampoco hay que irse muy lejos, cualquier bosque nos puede acoger y podemos vivir esas experiencias. Joan, hemos oído un poco ya de José Luis, de su experiencia. Tú has estado en Aokigahara, el bosque de los suicidas, y cuéntanos un poco la historia de este bosque, para quien no lo sepa. Hay una película precisamente que habla de eso, el bosque de los suicidas, precisamente se titula así, pero para quien no sepa qué es Aokigahara. Aokigahara es un bosque que está en las faldas del monte Fuji. Se hizo popular a finales del 1960 por una novela en la que una pareja de enamorados decidían quitarse la vida en este bosque. Después de esa novela, tristemente, muchas parejas y muchas personas decidieron ir a ese bosque a quitarse la vida. Cuenta la leyenda que incluso la mafia japonesa abandonaba ahí cuerpos y familias que no podían alimentar a sus hijos y cuidar de sus mayores iban a ese bosque y los abandonaban.
Los abandonaban, Dios mío. ¿Y qué pasa en ese bosque? ¿Tú has estado allí? He estado en ese bosque, sí. No es un lugar agradable. No aconsejo a la gente que vaya a este sitio de turismo. Japón tiene muchos lugares fantásticos, muchos bosques mágicos, como por ejemplo el bosque del Kuramayama, donde Mikao Usui hizo el ayuno de los 21 días. Sería como el Montserrat de Japón. Ahí hay un bosque frondoso donde la energía es muy agradable y espiritual. Pero en uno de mis viajes a Japón me encontré en esta situación en la que se me propuso ir a este bosque y acepté, y fuimos un grupo de personas, entre ellas pues gente con el don de la mediunidad, y sucedieron cosas extrañas. Realmente ahí hay una energía muy densa, pesada, y ocurren fenómenos extraños. Todos los que fuimos a este bosque vivimos fenómenos extraños, y realmente es un bosque maldito por los actos que se han cometido en él. ¿Tú has percibido algo especial? ¿Has registrado, no sé, alguna psicofonía, alguna psicoimagen? Porque tú has llevado allí, has llevado a cabo investigaciones. Entonces, ¿tú has captado algún fenómeno extraño? Bueno, registrado no tenemos nada de ese día, pero el cámara que iba con nosotros parece ser que en otras ocasiones sí que estuvo y tiene registros de los fenómenos que le ocurrieron. Parece que sí que hay alguna prueba en imagen de fenómenos extraños que le sucedieron. A nosotros personalmente todo fue psíquico, todo fue a nivel de sensaciones, y no hay ningún registro que pueda demostrar lo que vivimos en ese bosque. ¿Pero os comunicasteis con alguna entidad, algún espíritu? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Yo desde un punto de vista siempre lo más mental y lo más escéptico posible. Yo mismo, cuando entré en ese bosque, me pareció ver un montón de gente en los árboles que nos estaban mirando. No podía dar crédito de lo que estaba viendo. Es como que ahí lo que conocemos como el mundo astral se hace más palpable al ojo humano. Entonces yo veía un montón de gente entre los árboles, y luego, qué casualidad, gente que iba detrás. Yo intenté apartar eso de mi mente, no decir nada para no influenciar, pero gente que iba detrás mío en esa expedición de 7 personas que íbamos, empezaron a decir que estaban viendo gente, un montón de gente por los árboles. Luego también nos ocurrieron cosas a todos similares y tuvimos sensaciones intensas que a mí me dieron las pruebas necesarias para creer que realmente ahí hay como una carga muy fuerte que facilita que ocurran cosas extrañas. Ocurren cosas extrañas. José Luis, ¿tú te has comunicado con espíritus, entidades, en los viajes que tú haces a los bosques, experiencias que llevas allí a cabo como druida? Sí, nosotros yo he tenido comunicaciones con los elementos naturales, lo que conocemos clásicamente como duendes, ¿verdad? Esos son espíritus naturales que se manifiestan dentro de ese inmenso templo, como hemos comentado antes, que es el bosque. Ellos no son buenos ni malos, simplemente se encargan del equilibrio y tienen ciertas formas. Lo que ocurre es que no podemos llegar al bosque directamente, entrar así, esperar todo eso. Hay que pedir permiso al bosque, hay que hacer las cosas bien y dejarse llevar, hablar con los árboles maestros, los árboles guardianes. Entonces estos seres se van manifestando poco a poco, y a partir de ese instante, digo bien, entre lo visible y lo invisible, surge la conexión y se ven cositas y hay mensaje. Yo he tenido mensajes realmente maravillosos respecto a momentos de dudas tremenda, ¿sí?, en mí mismo y otras personas. A mí me han orientado, es decir, acércate a este árbol, siéntate al pie de este árbol y espera unos segundos ahí, vamos a estar contigo. Y he tenido unas sensaciones realmente maravillosas. Pero, como decía Joan, y me parece que a veces los magos separamos un poco lo que son la parte imaginativa de la realidad para poder sentir esto, porque no dejamos de ser los magos buscadores de esos mundos tan escondidos y tan ocultos, donde existe esa realidad. Y esa sensación he tenido hasta seres delante, seres de formas diversas, pero estos seres se han difuminado inmediatamente, han tomado otra forma. Es como una metamorfosis de forma realmente fantástica. Y en la noche, sobre todo, puedes apreciar esos colores como si hubiese un foco lejano que los ilumina. Y tú estás viendo y intentas palpar y no puedes. Las cosas se diluyen, pero hay una enorme recepción y te sientes bien. Y sobre todo el mensaje.
ha llegado el mensaje. Yo lo he puesto en práctica y realmente ha sido muy aleccionador y muy positivo aplicar un mensaje, no un mensaje, lleve eso, tienes que hacer lo otro. Es algo que entra en ti, que te reconforta y dices, eso es lo que tienes que hacer. Ahí es donde está todo. Ves hacia allá. O sea, en el bosque siempre has encontrado consuelo, consejo, paz, armonía. Muchísima armonía y paz. Y todas las personas que hemos llevado, muchas personas a los bosques a trabajar, a aprender a abrazar los árboles, a recibir esta energía, han vuelto de maravilla. No olvidemos que en el bosque el oxígeno cambia, las cosas cambian muchísimo, respiras de otra manera. Y a partir de ahí, esa magia, esa inmensa magia que en los bosques ocurre y todo se manifiesta. Es como si los árboles de repente tomaran vida con sus ramas, con esos brazos que te quieren abrazar y te están invitando a que tú los abraces. Y hay una inmensa conexión entre los magos que nos dedicamos dentro de lo que es el druidismo, porque los druidas eran los auténticos pioneros de trabajar con los bosques. Es como si te reconocieran. Dicen, a ti te conozco, eres bienvenido. Pero siempre entrar con el gran respeto, presentarse de alguna forma, decir, vengo aquí con toda mi armonía, mi paz, y vengo a dar y a recibir todo lo que sea necesario. Los bosques, dice José Luis, nos abrazan. Algunos incluso te abrazan y no te dejan ir, ¿eh? Porque hay casos, por ejemplo, hay un bosque, que es el bosque de Bennington, donde se explican muchas leyendas. Dicen que allí desaparece la gente. Hay gente que desaparece en ese bosque sin dejar rastro. ¿Es posible eso, que un bosque, de repente alguien quizá acceda a otra dimensión y que ya no vuelva a este plano? Por eso es importante ir preparado y con personas preparadas, porque puede ocurrir que alguien se pierda en esa otra dimensión, ese mundo paralelo puede desaparecer desde ese plano material que conocemos y volver a aparecer en otro plano. Puede ocurrir perfectamente bien. Aún estamos descubriendo tantos misterios que todo es posible. Todo es posible, y es que en los bosques, claro, obviamente ahí es que se ha hecho de todo, rituales. Pero aquí leo, por ejemplo, en el bosque de Grifino, en Polonia, donde se han producido asesinatos, brujería, ejecuciones, de la Inquisición incluso. O sea, los bosques encierran muchas historias, pero no por la naturaleza en sí, sino por la mano del ser humano, ¿no? La mano que siempre, el hombre que es capaz de lo mejor y de lo peor, y como no, en los bosques pasa lo mismo. Y tenemos lo que se considera el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, que es el bosque Oya-Baciu, donde se dice que se han visto vampiros, desapariciones, criaturas misteriosas e incluso ovnis. Yo no sé si Joan ha tenido un contacto, porque tú, Joan, eres amante de la naturaleza, vas mucho, no solo al bosque de Aokigahara en Japón, el bosque de los suicidas, sino también has visitado otros bosques. ¿Allí has tenido algún contacto con seres quizá de otras dimensiones o seres incluso extraterrestres? Porque sí que es cierto que hay muchos testimonios de personas que aseguran haber tenido avistamientos de ovnis o contacto con seres de otros planetas, según ellos, en bosques siempre. O sea, son sitios donde se producen estos contactos. Bueno, primero comentar algo muy interesante en relación a lo que decía el maestro Noack, es en esas sensaciones que nos da abrazar un árbol. En Japón hay algo que se ha puesto de moda que se llama Shinrin-yoku. El Shinrin-yoku es lo que se llama baño de árboles. Sí, se ha hecho un estudio universitario de lo que le pasa al cuerpo cuando una persona simplemente ve un árbol o simplemente ve naturaleza, y ya no decimos si toca un árbol o si lo abraza. Hay estudios científicos que se han llevado a cabo en Japón y se ha escrito mucho sobre el tema, y aquellos interesados pueden indagar mucho sobre este asunto, porque está demostrado científicamente los beneficios de observar un árbol, o simplemente, si no podemos ir a un bosque, tener plantas en la casa. Eso por un lado. Por otro, lo que comentas, las experiencias que yo he tenido en el bosque, no solamente el bosque de Aokigahara, el bosque del suicidio, que es un bosque en el que ocurren fenómenos extraños, o lo que los japoneses llaman fenómenos espirituales extraños, es cierto. En relación al fenómeno extraterrestre y a lo del Triángulo de las Bermudas en los bosques, pues ahí podríamos decir que el Kurama-yama, que es el bosque que yo decía antes, ese es el que se lleva la guinda del pastel con el fenómeno extraterrestre. Yo ahí he estado en muchas ocasiones. El Kurama-yama es uno de mis sitios favoritos. Es esa montaña que decía que Usui hizo el ayuno de los 21 días. Ahí se dice que hay gente que asegura que ha visto ovnis.
Entonces yo no he tenido esa fortuna de ver ovnis en esa montaña, pero sí que me han pasado cosas extrañas en esa montaña. La montaña me ha hablado, me ha hecho sentir, ha tronado, me ha hecho sentirme uno con la montaña, y ahí también es cierto que la gente desaparece en esta montaña del Kuramayama. Entonces, incluso han vallado muchos caminos porque se dice que ha habido gente que se ha perdido, la han buscado y no han aparecido. ¿Qué nos daría la respuesta a esto? Pues hoy en día tenemos esto de la física cuántica, que se está indagando mucho sobre el tema. Quizás en un futuro tengamos respuestas a lo que hoy es un misterio. Está muy bien esta aportación de Joan Piqué. Igualmente, yo recuerdo que hay un libro que es Aokigahara, Bosque de los Suicidas, donde se recoge todas estas investigaciones hechas por Joan Piqué, además con prólogo de la gran Melanie Rosner. Hay que decir que Joan Piqué también es un gran maestro de Reiki, y si necesitáis su contacto o que os ayude en lo que sea, ahí tenéis su número de teléfono también, lo digo por si cualquier cosa que necesitéis. Él es uno de los expertos precisamente de Pandora, y es de, bueno, yo de las personas que conozco de Reiki, pues posiblemente sea la persona que más sabe de Reiki ahora mismo en España, el Reiki original, el Reiki porque él mismo lo aprendió en Japón, que eso siempre es importante destacarlo. Me preguntan en el chat, en España en concreto, si hay bosques encantados. ¿Qué bosques podemos visitar para experimentar lo sobrenatural? Bien, porque tenemos muy cerca de aquí de Barcelona, es el bosque metropolitano mayor que hay en el mundo, que es el bosque de Collserola. Ahí es un bosque encantado, ocurren muchísimas cosas muy bellas. Ahí hemos hecho rituales de recepción de solsticios y de equinoccios, que es diferente a hacer un ritual de brujería para triturar o machacar las energías. Rituales muy bellos. Entonces, cuando allí nosotros ritualizamos, hemos observado sensaciones también muy bonitas. Y por la noche, ciertas visualizaciones en el bosque de Collserola. Repito, está muy cercano a Barcelona, pero es tan inmenso este bosque que es capaz de absorber toda esta contaminación, sea de vehículo o lumínica. ¿Por qué? Porque su gran expansión genera precisamente toda esta energía positiva, y es un bosque al cual recomendamos a las personas cercanas de aquí, de Barcelona, que lo visiten muchísimo, niños, adultos, porque es un bosque regenerador. Es mágicamente regenerador, como todos los bosques, pero este tiene algo especial, porque recibe toda esta gran energía, toda esta corriente telúrica que nos viene del Mediterráneo, cruza por la montaña. O sea, hay una fusión de elemento agua y de elemento telúrico, de ahí que es un bosque realmente excepcional y elevadamente mágico. Collserola. Recordamos también el contacto de José Luis, si necesitáis que os ayude, que os guíe, o quizá visitar algún bosque con él, ¿por qué no? José Luis también hace viaje, rutas guiadas, y seguro que os puede ayudar muchísimo. Ahí también tenéis el contacto de José Luis. Joan, bosques encantados por aquí cerca que podamos visitar aquí en España. Bueno, a mí me encanta mucho visitar los bosques que hay alrededor de Montserrat. Ahí también ocurren cosas, y a mí me encanta ir yo solo y perderme por esas montañas y sentir la naturaleza. Montserrat es un sitio también típico para ver este tipo de fenómenos que aparecen en el cielo y no tienen explicación. Collserola, que comentaba el maestro Noack, también tengo recientemente un testimonio, no sé qué está pasando últimamente, no sé si a ti también te pasa, pero últimamente me viene un montón de gente que ve extraterrestres y ovnis y les ocurren cosas relacionadas con estas cuestiones. Es cierto, y cierto. Collserola es uno de los lugares que me aseguran gente que no solamente han visto ovnis, sino seres de 1,5 metros que les iban persiguiendo. Entonces, yo de momento me mantengo al margen de esta historia, porque no he sido testimonio directo de estos fenómenos, pero sí que es cierto que me viene cada vez más gente que puede apreciar este tipo de fenómenos extraños en Collserola y en Montserrat. En Collserola y en Montserrat. Joan, José Luis, gracias por estar hoy en Pandora, acercarnos a este fenómeno fascinante y misterioso, el de los bosques encantados. Os recuerdo, si queréis contactar con ellos, ahí tenéis su contacto, cualquier cosa que necesitéis.